100 contra miles. Esa es la cifra que se susurra cuando las historias se vuelven leyenda, la línea sencilla que separa la gloria de la vergüenza. Julio César, el hombre que había cruzado tierras y nombres como si fueran camisetas gastadas, llegó a Alejandría con la confianza de quien ha vencido al destino. Pero la ciudad del faro y las bibliotecas tenía otra idea. Apenas unas semanas antes, su nombre bastaba para calmar legiones y abrir puertas en Roma y en los confines del mundo conocido. Victorias tras victoria, César había moldeado su figura en la mente de muchos como una máquina de conquista. Determinación fría, cálculo rápido, un laurel que parecía crecer permanentemente en su frente. Y sin embargo, en el corazón de Egipto, rodeado por canales, muelles y barrios que se escurrían como laberintos entre columnas rotas, esa máquina encontró algo que la humana armadura no había previsto: la humillación pública. La ciudad no era un campo abierto donde ordenar maniobras, era un organismo vivo, un tablero con callejones que se estrechaban hasta parecer bocas, muelles donde el agua olía a sal y pescado, patios de palacio que se convertían en trampas. Cuando las formaciones romanas, acostumbradas a marchar en planos lisos y a imponer la disciplina con un comando, intentaron moverse por Alejandría, la ventaja numérica se desmenuzó contra el terreno. La urbe devoró filas, las calles cortas trabajaron como embudos, las esquinas funcionaban como cuchillos que redirigían el impulso. Lo que en la llanura se resolvía con un simple giro de la cohorte, en Alejandría se atascaba, se aplastaba, se convertía en caos. En ese escenario, la vergüenza no fue el resultado de un solo golpe de espada, fue una sucesión de pequeños deslizamientos, una puerta que no se abrió a tiempo, una flotilla que ardió en el puerto, un rumor que llegó a Roma antes que la verdad. Fue el sentir de un hombre acostumbrado a la obediencia, al borde de perder el control, y con él la imagen construida a fuerza de victorias. Los defensores de la ciudad no eran meros ciudadanos armados, eran una coalición incómoda, guardias reales, mercenarios sirios, contingentes griegos y detrás de ellos la política de un trono dividido. Los ptolemaicos eran astutos, conocían la ciudad como la palma de su mano, controlaban los pasos, las puertas de los muelles y los almacenes, y colocaron sus catapultas y balistas en los tejados, donde los arcos podían barrer las calles. Los barcos, atados en filas en el puerto, formaban una segunda muralla que cortaba la salida por mar. A cada paso, la posibilidad de maniobra romana se estrechaba. César llegó con una pequeña guarnición, hecha no para conquistar Alejandría por asalto, sino para afirmar una presencia, para influir en la balanza política entre facciones ptolemaicas. Pero las facciones no quisieron ceder. Roma, allí, estaba lejos. Sus órdenes tardaban. Y mientras tanto en la ciudad, los bocadillos de la historia se cocinaban a fuego lento, insultos arrojados desde los muros, pequeños desórdenes que se transformaban en amenazas tangibles, mercenarios que por apetito o por sueldo sabían infligir daño preciso en el lugar preciso. El núcleo de la tensión se formó alrededor del palacio y del puerto, un complejo donde la opulencia se mezclaba con la estrategia. Las murallas interiores, recovecos de mármol y mosaicos, escondían corredores que permitían disparos desde ángulos imposibles. Una formación romana que entraba por una calle estrecha se convertía en una presa encajada entre dos alturas, mientras los ptolomaicos desde los tejados descargaban proyectiles con una regularidad letal. Los legionarios, acostumbrados a aplastar flancos enemigos en llanuras abiertas, aprendieron a palpar el filo de la piedra y a contar cada paso. Y luego vino la noche en que el puerto ardió. No fue un incendio grandilocuente desde su inicio, fue una sucesión de fulgores, de humos que se elevaban como dedos acusadores. Alguien soltó aceite en las amarras, alguien prendió una vela donde no debía. Las llamas, alimentadas por un viento que vino del mar, se volvieron coronas sobre los barcos. Maderas crujieron, velas se consumieron, y el mar reflejó un cielo rojizo, como si Alejandría hubiese decidido erigir un altar de fuego a la discordia. Desde lejos, los romanos vieron cómo su línea de abastecimiento por mar se convertía en un corredor de llamas. Las naves, el transporte de soldados, las provisiones, todo fue envuelto en humo.
Hubo quien juró que César ordenó quemar la flota para evitar que cayera en manos enemigas. Hubo quien dijo que fueron los ptolomaicos para cerrar la puerta al auxilio romano. Hubo testimonios que señalaron a mercenarios con antorchas. La verdad exacta de quién encendió la mecha de aquel desastre sigue siendo objeto de discusión entre cronistas. Lo que no está en disputa es la imagen que quedó, la de un puerto convertido en hoguera, y la de soldados que miraban el mar y comprendieron, de golpe, que su camino de vuelta estaba cortado. En la noche posterior al incendio, el palacio resonó con pasos nerviosos y con miradas que buscaban culpables. Las noticias, si a esa distancia y a esa velocidad se podían llamar noticias, corrieron a Roma en lonjas de rumor. Un rumor es una criatura rápida y voraz, se alimenta de miedo y en ausencia de una narrativa clara, inventa culpables. Para un político o un general en cercanía con el trono, un rumor era más peligroso que una catapulta, porque Roma no juzgaba solo por victorias, juzgaba por la apariencia de control. Si un general parecía desbordado, si se hablaba de su incapacidad para sostener un puerto en Egipto, su prestigio disminuía. Los días que siguieron se tensaron como cuerdas de lira. Los ptolomaicos cercaron zonas, las barricadas aparecían como setas tras la lluvia. A las balistas se les unieron arqueros y jabalineros. A los muros, inscripciones burlonas. La ciudad parecía tomar un gusto por la humillación pública. En el mercado se decían versos sarcásticos. Las damas de alta alcurnia mostraban abanicos, mientras la marea humana coreaba improvisaciones que se burlaban de Roma. La lógica de la ciudad era simple. Si alguien podía humillarte en público, hacerlo significaba quebrar tu mito. César, hombre acostumbrado a que sus decisiones fueran ley, se encontró en un lugar donde cada elección era una exposición. Podía ordenarle a sus hombres que rompieran las barricadas con sangre y hierro, pero la violencia, sin un mapa claro en una ciudad extraña, podía convertirse en una carnicería que, lejos de restaurar la autoridad, agravaría el desprestigio. Podía negociar una salida política, aceptar términos que Roma consideraría indignos y volver a su mundo con menos honor que con la frente intacta. Cada opción llevaba latente la posibilidad de mofa. En Roma, los círculos de oposición aguardaban el menor tropiezo para convertirlo en argumento político. Mientras tanto, en las calles, la batalla por la percepción se mezclaba con la batalla real. Los legionarios improvisaban barricadas con puertas arrancadas y bancos de mercado. Las catapultas enemigas, ubicadas en terrazas, barrían las entradas con piedras que hacían añicos puertas y moralejas. Los hombres de César respondían con disciplina, con cuñas que intentaban abrir brechas, con uso de testudo cuando era preciso, pero el testudo, esa formación perfecta de escudos que había salvado a tantos en las llanuras, se volvía torpe en calles donde no se podía desplegar. La técnica que había servido para conquistar corazones y ciudades ahora chorreaba su eficacia entre paredes cercanas. En una de esas escaramuzas, en una calle cercana al puerto, ocurrió algo que nadie en Roma esperaba ver reproducido en las tabernas y en los corrillos. Un centurión cubierto de ceniza devolvía a su escuadra la disciplina con una mirada que mezclaba furia, cansancio y una punzada de humillación. Sus hombres no fallaron, empujaron, retrocedieron, volvieron a empujar. El choque fue brutal, el suelo se llenó de polvo, sangre y restos de paja. En el fondo, a varias calles de distancia, una torre de vigilancia tolemaica cantó la victoria con un pañuelo izado. Los hombres romanos vieron el gesto y comprendieron otra cosa. La humillación ya no era solo de quien mandaba, sino de quienes respondían por él. La vergüenza puede contagiarse. En medio de la tensión, las decisiones se tomaban en habitaciones tapizadas de seda y mármol agrietado. Informes llegaban por mensajeros con el polvo de los caminos aún pegado a los pergaminos. Consejeros y oficiales discutían en voz baja. Algunos proponían una salida estratégica, concentrar fuerzas en un punto, abrir un corredor, partir por mar si era posible. Otros hablaban de una arriesgada operación nocturna que buscaría deshacer las barricadas y forzar un contacto con naves amigas. Las palabras rueda del destino se susurraban, y con ellas la conciencia de que el paso en falso podría costar más que vidas, podría arruinar una reputación forjada a sangre y ley. Fue en una de esas noches, cuando la ciudad se cubrió con un velo de bruma, y los rescoldos del puerto aún tintineaban en el horizonte,
que llegó una noticia que, según unas fuentes, cambió el curso de todo. La figura de una mujer envuelta en seda habría sido presentada ante César en el palacio, en un gesto que combinó astucia política y teatro personal. La historia que sobrevivió en los relatos posteriores es refrescante en su audacia. Una mujer se habría hecho introducir envuelta en una alfombra o en un paquete, emergiendo en un momento de sorpresa para sentarse cerca de César y ofrecer una alianza íntima. La imagen es poderosa, casi cinematográfica. Funciona para convertir la política en fábula. Pero la certeza histórica de ese episodio es discutida. Algunos cronistas lo cuentan con lujo de detalles, otros lo tratan con cautela, y los documentos contemporáneos no ofrecen una prueba absoluta. Por tanto, esa escena queda señalada como indefinido. Aún así, más allá de su veracidad documental, la leyenda cumple una función simbólica. Muestra la fragilidad de la grandeza. Un general, rodeado de problemas militares y políticos, recibe la visita, real o imaginada, de una figura que altera la ecuación. Si la historia es cierta, el gesto tuvo el efecto de introducir variables personales en decisiones militares. Si es un mito, sirve para narrar cómo la política y la seducción se mezclan en momentos de crisis. En cualquier caso, para la percepción pública aquello fue un combustible más. La idea de que César, en plena contienda, podía verse envuelto en intrigas amorosas y alianzas extrañas, merecía el cuchicheo. La vergüenza pública toma muchas formas. No siempre es el grito en la plaza. A veces es el rumor que se convierte en poema, la caricatura que circula en las manos del enemigo, la mirada desde un balcón que observa con desdén. En Alejandría, los enemigos supieron explotar cada tipo de humillación. Colocaron letreros, corearon versos y trataron de transformar cada paso de los romanos en un espectáculo donde el público local se sentía invitado a participar. La estrategia era simple. Si un general no podía imponer autoridad por la fuerza, había que socavarla por la cultura. Dentro del palacio, César observaba el tablero con ojos de matemático cansado. Había llegado para resolver una cuestión dinástica, para inclinar la balanza en favor de un pretendiente favorable a Roma. Pero la guerra urbana le devolvía un espejo que no reconocía. Un líder agotado, un hombre al que se le exigía más teatralidad que acero. Sus leales estaban diezmados. Los refuerzos, cuando llegaban, eran poco más que gotas. Además, en la ciudad, la narrativa política funcionaba como otra arma. Los ptolemaicos podían presentar una derrota técnica como una lección de humillación impuesta por locales que se habían puesto de pie. Para César, la derrota simbólica era más perniciosa que la táctica. Iba a corroer el miedo que inspiraba en sus enemigos y la fe que tenía en él la élite romana. En medio del debate, surgió una posibilidad que parecía proyectada para el melodrama: quemar parte del puerto, sacrificar barcos y almacenes para evitar que cayeran en manos del enemigo y para provocar cierta desorganización en la contraofensiva. Era una decisión que, de ejecutarse, se llevaría por delante tanto recursos como símbolos. Algunos oficiales lo defendieron como una medida estratégica, otros la rechazaron, advirtiendo que el fuego es una bestia que no se controla con decretos. Una vez encendido, se come no solo lo asignado sino aquello inesperado: documentos, obras, tesoros, quizá incluso colecciones de papiros que, si se perdían, serían una herida cultural. La idea de infligir daño a la propia ciudad con el objetivo de negar al enemigo su uso contenía una ironía amarga. El conquistador preparado para salvar su honor a costa de arrasar la reputación que reclamaba preservar. Ese momento, esa disyuntiva, condensaba la esencia de la vergüenza que amenazaba a César, la posibilidad de medir la victoria en ruinas. Si ordenaba quemar y el fuego consumía sitios que Roma o la posteridad considerarían valiosos, se le podría acusar de destructor, de pragmático sin sentido de la magnanimidad. Si no ordenaba y los barcos enemigos los usaban para consolidar una victoria, se le condenaría por ineptitud. La tela de araña donde pendía su reputación tenía hilos que tocaban la guerra, la política y la cultura. En los días siguientes, las tensiones se volvieron visibles en cada callejón. El puerto seguía humeando por áreas. Los pirómanos, si los hubo, se confundían con los trabajadores que intentaban recuperar escombros.
Las noches eran momentos en que las decisiones más arriesgadas emergían como propuestas que no podían esperar. Un ataque organizado al alba, un traslado encubierto de víveres, el envío de delegados a negociar treguas imposibles. Las voces a su alrededor no eran unánimes. César recibía informes, medía costos y en algunos instantes se apoyaba contra un muro y miraba la ciudad como quien observa una escena que puede definirse en cualquier dirección. La humillación, en el fondo, no es sino la exposición del límite. Para un conquistador que había convertido la limitación en un concepto extraño, el hallazgo de la propia barrera fue insoportable. Lo que quedaba por ver era si la caída de la imagen sería total, o si por el contrario, esta crisis ya comenzaba a enseñar nuevas formas de poder. Había otras variables, alianzas secretas, maniobras políticas en Roma, la posible intervención de poderes menores. Y más cercada a la leyenda, la figura de la mujer envuelta en seda, que, si su historia era verdad, ofrecía una puerta nueva. Mediante ella se podría reconfigurar no solo el resultado militar, sino la narrativa pública que seguiría a César. En el amanecer de uno de esos días decisivos, el palacio amaneció con una calma tensa. Mensajeros entraban y salían, algunos con rostros cuarteados por el polvo, otros con la expresión propia de quien trae buena nueva. Las calles, por su parte, ofrecían estampas contradictorias: vendedores que intentaban lavar ceniza de sus mercancías, soldados que rondaban con ojos alertas, ciudadanos que, entre el miedo y la curiosidad, llenaban lugares desde donde observar. La ciudad parecía una criatura que se había acostumbrado a su propio latido irregular. Entonces llegó el informe que obligó a César a considerar la medida más extrema. Desde los muelles, un grupo enemigo intentaba reagruparse para usar embarcaciones salvadas y asentar un contraataque que podría cerrarle la salida definitiva. Los mapas mentales del general se llenaron de trazos. Cada camino tenía un coste, cada decisión un riesgo político. Si no se impedía el uso de las naves, la situación podía escalar hasta convertir a la guarnición en un reducto sin salida. Si se permitía que se usaran, la estrategia enemiga podría consolidarse y amplificar la humillación. Era la hora de elegir, y en la elección, la humillación hallaría su forma y su carácter público. La sala donde César ponderó la decisión no era un patio neutro de estrategia, era un escenario con público, compuesto por hombres que entendían la historia y por sombras que representaban a un pueblo que observaba. Algunos proponían el fuego como último recurso, otros como crimen innecesario. La palabra se convirtió en cuchillo, las miradas en veredictos. Fuera, Alejandría esperaba, como una multitud que aguarda la caída del telón. Cuando el general alzó la vista, ya no vio solo mapas, vio la posibilidad de ser recordado de dos maneras distintas. Una, como aquel que salvó una situación con ingenio, aunque implicara decisiones brutales. Otra, como el que permitió que su nombre se arruinase en las bocas de sus contemporáneos. En esa pausa entre intención y acción se instaló la mayor vulnerabilidad, el conocimiento de que cualquier decisión se convertiría en símbolo. Era una encrucijada que encarnaba el corazón de la vergüenza, la revelación de que la autoridad, sin la posibilidad de controlar la narrativa, corría el riesgo de transformarse en espectáculo. Y el espectáculo, una vez desatado, tenía la capacidad de reducir a cualquiera, incluso al conquistador más temido, a una figura que los poetas y los comentaristas podían diseccionar. Justo entonces, cuando las miradas afiladas buscaban una respuesta, llegaron nuevos sonidos desde la ciudad, flechas que cruzaban los tejados, voces que llamaban, el eco metálico de una puerta que se cerraba con violencia. La tensión creció. Fuera de la sala, en la línea que separaba el palacio del puerto, hombres tomaron antorchas y comenzaron a moverse. Un gesto que podría interpretarse como inicio de una acción premeditada, o como el efecto de una decisión ya tomada, se proyectó en las fachadas como sombra alargada. La decisión, en apariencia logística, había adquirido un halo público. Cualquiera la presenciaría, cualquiera la comentaría. La humillación, entonces, iba a desarrollarse en dos planos: el físico,
lo que sucediera con las naves, con los muelles, con los almacenes, y el simbólico, la forma en que ese acto sería contado y recordado. Para César, la alternativa era optar por una victoria práctica con costo moral, o por aceptar la posibilidad de que la crisis se volviera, por su inacción, una estampa de incapacidad. Y así, en la penumbra de ese amanecer, con la ciudad expectante y el humo todavía ascendiendo como una sentencia en el cielo, se gestó un acto que estaba a punto de definir no solo una batalla, sino la forma en que la posteridad hablaría del conquistador. La antorcha fue alzada, la mecha fue acercada al costado de una balsa, a la lona de un almacén. Las llamas lamieron la madera. En el instante mismo en que el fuego comenzó a devorar lo que quedaba en el puerto, algo más comenzó a arder: la reputación que sostenía a un hombre entero. Lo que siguió a ese gesto se desplegaría en la ciudad y más allá de ella. Las consecuencias no serían solo militares, serían públicas, políticas y morales. El gesto de prender fuego, voluntario o forzado, se transformó en núcleo de conversación, en tema de coreografías políticas, en argumento de enemigos y en refrendo de partidarios. Y mientras las llamas se extendían, la pregunta que quedó colgando en el aire fue simple y terrible. ¿Había salvado el honor de su ejército o había sacrificado su legado para no perder el control en la escena inmediata? Ese preciso momento fue para muchos la encrucijada que definió la mayor vergüenza de un hombre que no había conocido el humillado hasta entonces. Lo que había comenzado como una operación militar se volvía un acto público con eco histórico. En unos instantes, la ciudad decidiría si convertiría a César en villano, en loco táctico, en estratega cruel o en héroe incomprendido. En la bocanada de humo que ascendía hacia el cielo de Alejandría, se deslizó también un silencio que anticipaba la tormenta de palabras. Algunas voces a distancia ya comenzaban a construir la imagen que haría mella en Roma, la del general que había incendiado la ciudad por propia mano, o la del hombre que, acorralado, devolvió el golpe con fuego. Ambas imágenes eran peligrosas, ambas podían ser explotadas. Y en ese lugar entre dos historias, la figura de César quedó suspendida, balanceándose entre triunfo y deshonra. La ciudad, con su mosaico de reacciones, no daría una sola interpretación. Cada bando la haría suya. Pero la esencia del episodio, la de un conquistador puesto en posición de tomar una decisión que convertía la guerra en espectáculo y la estrategia en símbolo, ya había quedado marcada. La humillación no había ocurrido aún de forma plena, estaba en proceso, era una corriente que avanzaba y que estaba a punto de barrer todo a su paso. Y en ese punto crítico, cuando las llamas empezaron a morder la madera húmeda y el humo se convirtió en memoria, la figura del conquistador más peligroso del mundo se transformó en un hombre frente a su propia fragilidad. La mayor vergüenza no sería un único gesto, sería una concatenación de decisiones, de reacciones públicas y privadas, de rumores y de hechos, todos entrelazados hasta formar una imagen que resistiría el paso del tiempo. El resto de la historia, con sus detalles, sus acusaciones y sus leyendas, se desplegaría con la fuerza de una marea. Pero en aquel amanecer, mientras el puerto ardía y la ciudad miraba, la mayor pregunta aún resonaba. ¿Qué nombre le pondría la historia a aquel gesto, a aquella decisión que prendió el fuego? El humo aún subía cuando las primeras voces se dispersaron por la ciudad como aves asustadas. Una versión aquí, otra allá, cada cual más contundente que la anterior. Algunos lo contaban como hazaña necesaria, otros como crimen. En las plazas se tiraban dados y se recontaban las escenas con el gusto que da el peligro ajeno. Para los que miraban a Roma desde la distancia de la costa, la imagen que llegaba era fragmentaria y brillante. Un puerto incendiado, una guarnición atrapada, un general que había tenido que quemar para no perderlo todo. La narrativa se construyó rápido, porque la gente siempre prefiere un final claro a una verdad compleja. Mensajeros galoparon hacia el este y hacia el oeste. Los que partieron rumbo a Roma lo hicieron con el peso de la noticia y con la incertidumbre de no saber si su relato sería comprendido o devorado por la política. En la capital, los coros de la opinión pública no tardaron en arrancar. Los adversarios de César, aún escindidos, aún aguardando el resbalón que justificara su odio, encontraron en la humareda un arsenal retórico.
En las tabernas y en los atrios se tejieron versos. Unos celebraban la dureza del acto, otros lo pintaban como el gesto de un tirano que no dudaba en sacrificar cultura por orgullo. Era difícil que una sola imagen ganara prevalencia. Lo más probable era que convivieran varias, antagonistas, en permanente combate. La política romana, voraz y paciente, convirtió el suceso en arma. Los que en años anteriores habían visto en César el pacificador y el fulminador de corruptelas, empezaron a arquear las cejas. Había sido prudente incendiar un puerto. ¿Qué se había perdido en el fuego cuyo daño no sería medible en días? Para algunos, la cuestión no era tanto la eficiencia militar como la apariencia. Un general que permitía, o provocaba, que la cultura ardiera, podía ser pintado con los colores del barbarismo. Las cuentas se harían después, pero la primera impresión ya estaba echada. Mientras la rumorología hacía su trabajo en Roma, en Alejandría la vida batallaba con la limpieza de los escombros. Las olas lameron restos carbonizados y dejaron a su paso maderas negras que los pescadores apartaban con desánimo. Los almacenes destruidos no solo representaban un golpe logístico, eran pruebas visibles de la decisión de hacer del fuego un arma. Algunos papiros, según se dijo, ardieron con un siseo que parecía llorar al deshacerse. Cuántos se perdieron era, sin embargo, cosa para cronistas y bibliotecarios, y la cifra exacta carecía de unanimidad. Indefinido. Entre los hombres que habían marchado con César, hubo quien miró las ruinas con ojos vacíos, como quien contempla la propia factura de la supervivencia. Las noches de Alejandría siguieron plagadas de insomnios. César ya no era solo un centro de mando, era un foco de rumores, chismes y reproches. En los salones del palacio se discutían cosas que no aparecían en los mapas: honor, percepción, legado. Los consejeros hablaban en términos de balances, algunos pedían medidas drásticas para sellar la salida, otros suplicaban diplomacia. La corte ptolaémica, sus aliados inciertos y sus enemigos abiertos, jugaba a su vez una partida de sombras. Cada movimiento de César era observado con esa mezcla de aversión y cálculo que solo las ciudades con historia saben mostrar. Cada puerta cerrada, cada mirilla desde un balcón podía convertirse en otro verso burlón. Las fuerzas de la ciudad, por su parte, no habían quedado satisfechas con la humillación pública. Si la intención ptolaémica había sido demostrar que Roma podía ser contenida, el resultado era ambiguo. Habían herido la imagen del general, sí, pero no lo habían aniquilado. En los días que siguieron, hubo episodios de saqueos controlados, de escaramuzas con baja discrecionalidad, de pasos que se ganaron a fuerza de sangre y sudor. La lucha urbana no se resolvía con un solo acto de fuego. Requería constancia, paciencia, políticas y, sobre todo, narrativas. La ciudad entendía esto mejor que nadie. Si la memoria era su arma, debía usarla. César lo sabía. No era un hombre que se rindiera a la primera narración que una turbamulta le atribuyera. Su vida había sido en gran parte una respuesta a historias previas. La de un joven que ganó batallas que parecían imposibles, la de un líder que supo convertir éxitos en momentum político. Esta vez la partida iba por otro lado. No solo tenía que ganar batallas, tenía que volver a controlar el relato. En la soledad de la madrugada, tras inspeccionar muelles humeantes y escuchar informes que olían a derrota y a hierro, tomó decisiones que no eran solo tácticas, sino también teatrales. Organizó salidas rápidas y quirúrgicas. Unidades ligeras, soldados expertos en moverse entre sombras, salieron al alba para cortar las rutas de reagrupamiento enemigo. No fueron cargas heroicas diseñadas para fotógrafos, fueron operaciones de desgaste, corta, golpea y repliega. La ciudad, al verse asaltada con rapidez y precisión, tuvo que pagar con vidas y con la moral. En una de esas incursiones, un grupo de legionarios rompió una cadena que bloqueaba el acceso a un muelle menor y recuperó botes que podían servir para pequeñas salidas. No fue suficiente para recuperar el honor, pero sí para restañar la sensación de inercia. Entretanto, los ptolemaicos intensificaron sus maniobras de propaganda. Montaron escenas en plazas donde algunos de los capturados eran exhibidos con ropas rasgadas, como si fueran los restos palpables de una operación fallida de Roma. Los teatreros locales compusieron versos y máscaras que hablaban de gigantes caídos y de la astucia de los locales. La sátira, en esos tiempos, se había convertido en un arma tan efectiva como una catapulta. Para los romanos en la ciudad, esas obras eran balas que apuntaban al orgullo.
para los locales, eran forma de curar la herida de la ocupación. En medio de ese intercambio, la figura de la mujer envuelta en seda, la versión que algunos cronistas conservaron con deleite, siguió circulando como símbolo. Para quienes buscaban convertir la narrativa en fábula, era un perfecto arquetipo. La seducción y la política entrelazadas, la habilidad humana para alterar la estrategia con un gesto de intimidad. Para los escépticos, aquello era, como ya se dijo, indefinido. Aún así, la posibilidad de que una mujer hubiera influido en la decisión de un general encendió más debates que cualquier maniobra militar. La historia, cierta o no, alimentó a los que querían creer que la historia se escribía tanto en los mapas como en los lechos. Las semanas pasaron y el caos urbano empezó a dar paso a una guerra de desgaste. Refuerzos amenazaron desde fuera, alianzas se tejieron y se rompieron. En Roma, la noticia seguía expandiéndose en múltiples direcciones. Aquellos que querían destruir a César vieron en la humareda una oportunidad política para ampliar su ataque contra su figura. Los partidarios lo mostraron como un hombre que supo tomar decisiones difíciles en tiempos extremos. La verdad completa, una vez más, era un lujo que pocos podían permitirse. La mayoría se contentó con la versión que mejor servía a sus intereses. César, en su instinto, comprendió que la recuperación no pasaba solo por victorias militares. Sabía que debía ofrecer algo que mitigase la percepción de barbarie, gestos públicos, réplicas de civilidad, demostraciones calculadas de respeto hacia instituciones y símbolos. Empezó a ordenar la reparación de ciertas zonas afectadas y autorizó la preservación de lo que quedaba de templos y depósitos de papiros donde fuera posible. No pretendía restituir lo perdido, porque no todo tenía reparación, sino construir una nueva narrativa, la de un hombre que, forzado por la necesidad, había actuado para proteger lo esencial y ahora volvía la vista hacia la cultura. Ese tipo de gesto, sin embargo, rara vez apaga chispas. La cultura perdida no volvía, las ruinas quedaban como testigos y recordatorios. Hubo quienes no aceptaron el gesto como suficiente. En Roma se siguieron difundiendo imágenes mentales de destrucción y de un comandante al que le sobraba la fuerza y le faltaba la prudencia. Para los adversarios políticos, cualquier acción de reparación no era sino intento de lavar una mancha demasiado profunda. En el seno de la propia guarnición, la humillación produjo efectos tangibles y sutiles. Algunos oficiales comenzaron a cuestionar órdenes que antes acataban sin objeción. Otros se aferraron a César con una devoción más feroz. La lealtad, siempre un factor inestable, se reconfiguró alrededor de la narrativa que cada quien decidió creer. Para ciertos centuriones, la prioridad era la supervivencia inmediata. Para otros, la prioridad era la reputación a largo plazo. Esas tensiones internas, no visibles para el público que miraba desde las plazas, definieron muchas decisiones tácticas posteriores. Con el tiempo, la situación militar encontró un punto de equilibrio, el frente se estabilizó y las hostilidades se volvieron más contenidas. Las acciones espectaculares cedieron espacio a la administración y a la diplomacia, en parte porque la guerra urbana, como todo, cansa y obliga a negociar. En parte porque la prioridad imperial de Roma imponía límites, no toda pérdida era aceptable, y no todo heroísmo merecía la pena. En la corte se negociaron treguas parciales, se cambiaron prisioneros, se establecieron corredores para el suministro. Lo inmediato que ardía en el puerto dejó de ser el centro de la atención diaria. Y aún así, el golpe simbólico permanecía. La mayor vergüenza de César no había sido estrictamente militar. No fue la pérdida de terreno ni una derrota aplastante en combate. Fue otra cosa, el hecho de que una decisión, por firme, por desesperada o por práctica que fuera, se convirtiera en imagen pública de descontrol, en argumento para quienes lo querían ver caer. Fue la constatación de que, en la política de poder, a veces es la percepción la que manda, y si la percepción se vuelve aversiva, incluso un general invicto puede sentirse como un perro al que han arrancado el collar. Desde ese lugar de fragilidad, César emprendió una reacción pública que mezcló firmeza con reconstrucción. Visitó zonas afectadas, habló con heridos y con artesanos, autorizó exenciones fiscales temporales y asumió, en varias proclamas, la responsabilidad de restaurar lo que fuera posible. Esos gestos, modestos en su capacidad de reparación material, tuvieron un efecto simbólico,
recordaron que la figura del general no era únicamente la de un hombre que mandaba legiones, sino también de alguien que gobernaba con ojos puestos en el tejido social. Para algunos se trató de una maniobra para calmar las aguas, para otros de una genuina búsqueda de enmienda. La interpretación dependía de la afinidad política. La historia no es magnánima con los equilibrios, titubea entre relatar hechos y coronar leyendas. En los meses siguientes, las crónicas que llegaron a posteriores generaciones no ofrecieron una sola versión. Había relatos que enfatizaban la valentía y la necesidad, relatos que subrayaban la culpa y la imprudencia, y textos que insertaban en la trama elementos tan seductores como una mujer enrollada en alfombras o la quema de bibliotecas enteras. Aquellos elementos, cuando surgían, eran etiquetados por algunos historiadores como indefinido, porque la evidencia concreta faltaba o porque las fuentes divergían demasiado. Aún así, las imágenes se convirtieron en parte del imaginario: el incendio del puerto, la alfombra, la ciudad que se negaba. En el plano personal, la vergüenza dejó marcas que no fueron solo públicas. César, hombre acostumbrado al aplauso y al temor, había experimentado el frío de la vulnerabilidad. Hay gestos que retuercen el orgullo más que la derrota misma: el silencio en una sala, la mirada burlona de un cortesano, la manera en que un rumor se disemina como pólvora. Esos detalles son menos notables en las crónicas de las batallas, pero pesan más en la intimidad de los que gobiernan. César se descubrió revisando cada decisión con más cuidado, midiendo la visibilidad de sus actos, queriendo anticipar no solo el movimiento del enemigo, sino la forma en que la acción sería leída y contada. El general, que había arrasado con ejércitos a golpes de audacia, comprendió que la guerra moderna también se ganaba, o se perdía, por la narración. No obstante, la capacidad de recuperación fue una de sus virtudes. Pocos líderes reducidos a la mitad de su aura se levantan sin consecuencias. César aprovechó su habilidad para transformar acontecimientos en política. Hizo alianzas que restablecieron su base de apoyo, firmó acuerdos locales que le garantizaron suministros clave y, sobre todo, cuidó su imagen con la disciplina de quien sabe que la política no perdona descuidos. La humillación, por dura que fuera, no lo destruyó. La leyenda, eso sí, quedó salpicada. Con el tiempo, la opinión pública, esa criatura polifónica, moduló su tono. Algunos volvieron a ver en César al conductor de su destino, otros siguieron teniéndolo como un hombre capaz de extremos. Lo que ninguno pudo borrar fue la marca que dejó Alejandría, una mezcla de respeto y sospecha, de lealtad y de duda. La mayor vergüenza había introducido una grieta donde antes había una fachada impenetrable. Esa grieta sería una cuestión a explotar por partidarios y adversarios durante años. En la posteridad, los relatos proliferaron y tomaron colores distintos según el propósito de quien los contara. Artistas representaron la escena con dramatismo: un puerto llameante, un general con la toga salpicada de humo, habitantes que contemplan la quema con gestos de desdén. Cronistas, con su ojo frío, escribieron toneladas sobre decisiones y consecuencias. Filósofos lanzaron dardos morales sobre la legitimidad del poder que sacrifica cultura por seguridad. Algunas de esas apreciaciones serían sentencias históricas, otras puras intoxicaciones retóricas. El punto, para quienes estudiaron la figura de César más tarde, fue siempre el mismo. Una acción a nivel militar se convirtió en espejo de un carácter y en ancla para leyendas. ¿Qué aprendió el hombre que había sido humillado? La respuesta es, como suele ocurrir con los hombres, mixta. Aprendió a cuidar más la forma pública de sus actos. Aprendió que un fuego, una vez encendido, no distingue entre causas nobles y malas intenciones. Aprendió que la política exige narrativa tanto como exige estrategia. Y probablemente mantuvo intacta su ambición. No se convierte en leyenda quien olvida su objetivo, sino quien lo persigue adaptando el método. Fue precisamente esta adaptabilidad lo que le permitió templar la humillación y seguir siendo, a su manera, el hombre con el poder para cambiar destinos. Si hoy se mira la escena con la distancia de los siglos, surgen preguntas inevitables. ¿Fue el incendio un crimen o una necesidad? ¿Se trató de una maniobra inteligente o de un lapsus estratégico? ¿Dónde termina la guerra y dónde comienza la política? Muchas de esas preguntas no admiten una sola respuesta concluyente. Parte de la ironía histórica es que la mayor vergüenza de César en Alejandría no produjo una sentencia que todos aceptaran.
generó en cambio un debate que acompañaría a su figura por el resto de su vida y más allá. Y sin embargo, la historia no olvida imágenes sencillas. En el imaginario quedó la figura de un hombre que, ante la disyuntiva de perder la salida o perder la reputación, eligió, o pareció elegir, el incendio. Quedó la imagen de Papiros volteándose al viento como si el pasado se desangrara en silencio. Quedó la idea de que incluso los más poderosos pueden ver su carrera ensombrecida por un momento tan público que asfixia la posibilidad de regresar a la inocencia. Esa imagen fue la que muchos recordaron cuando años después se narró la vida de César. No solo las victorias, sino las derrotas de prestigio que forjaron su complejidad. En el relato de los vencedores no siempre hay espacio para la compasión. En el de los vencidos, la memoria suele volverse romántica. Para la posteridad, Alejandría ofreció a la biografía de César un matiz que ni la espada ni la diplomacia hubiesen conseguido por sí solos, la de un hombre que no fue invulnerable a la vergüenza pública. El episodio no lo redujo a la inexistencia, lo transformó en alguien con mayor conciencia de la entereza social que posee el liderazgo. Para sus aliados fue una prueba superada, para sus enemigos una munición permanente. Para la ciudad, una cicatriz que se leería en sus relatos y en su memoria. La grandeza, como la vergüenza, se mide también por la capacidad de reinvención. César lo entendió. Reunió apoyos, perdonó recelos donde le fue posible y apretó donde la fuerza era indispensable. Hizo de la política un teatro donde la restauración de la imagen pasaba por acciones visibles y por palabras convenientes. La guerra, en ese sentido, siguió siendo un campo fértil para la reputación. Aún así, el fuego del puerto dejó una huella indeleble, un testigo mudo que, cuando alguien quería recordar que el poder no garantiza la infalibilidad, se mencionaba como ejemplo. Con el paso de los años, historiadores y poetas discutirían sobre la moralidad de la decisión. Algunos, más partidarios de la eficacia, dirían que el pragmatismo de César había salvado lo que importaba en términos estratégicos. Otros, con mayor sensibilidad hacia la cultura, verían en aquello una herida que la historia jamás sanaría. Ambas posturas, aunque opuestas, podían coexistir sin una resolución definitiva, porque la historia, al fin y al cabo, no es un veredicto único, sino un coro de interpretaciones. La mayor vergüenza, entonces, cumplió su función narrativa. Demostró que un gesto puede ser arma y talón de Aquiles al mismo tiempo, que una decisión, aún tomada con la cabeza fría, puede inflamar la imaginación y definir reputaciones. Para César, lo que vino después fue un ejercicio de poder que incluyó reparaciones, maniobras políticas y la reconstrucción paulatina de su autoridad. Para la ciudad y para el mundo que miraba, quedó la enseñanza de que incluso los grandes tienen puntos débiles. El último plano que dejó el episodio fue sencillo y persistente. Una figura solitaria, días después del incendio, ante el muelle calcinado, sosteniendo un objeto que representaba tanto la gloria como la vulnerabilidad. Para algunos era un estandarte rasgado, para otros un rollo de papiro medio llamuscado. Para los poetas, la imagen perfecta de alguien que sostiene, entre dedos arrepentidos, la evidencia de su propia humanidad. Esa imagen se transformó en símbolo, no la de la derrota absoluta, sino de la fragilidad que acompaña al poder. Al poner fin a la secuencia que convirtió un episodio militar en parte esencial de una biografía política, la historia de Alejandría enseña algo que trasciende nombres y épocas. La máxima fuerza de un líder no está solo en su capacidad de vencer en batalla, sino en su habilidad para enfrentar las consecuencias de sus actos cuando la sombra de la humillación aparece. La mayor vergüenza de César no lo definió por completo, pero sí colocó un surco en la roca de su leyenda. Allí, el tiempo depositó interrogantes y recuerdos, que al fin y al cabo son la materia con la que se construyen los mitos. Si quieres ver la continuación, cómo aquello cambió su destino y la historia de Roma, mira el vídeo recomendado y suscríbete.